Buenas, el día de hoy daremos una breve explicación de los controles transaccionales basados en SQL y ejecutados con con Visual Studios, con .NET Core y modelo Vista Controlador. Para entender un poco lo que es este tema, podemos definir que un control transaccional es un conjunto de mecanismos y procedimientos utilizados en sistemas de bases de datos para garantizar la integridad y consistencia de los datos durante el proceso de transacciones. Estos controles permiten cumplir las propiedades de A, C y D, que es la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Como método de apoyo, utilizamos lo que son los paquetes Nuggets de Microsoft, como el que es el Entity Framework Core.sql Server, que este lo que nos va a permitir es establecer la conexión con lo que es la base de datos y trabajar ahí. El Entity Framework Core.tools, y este lo que nos va a hacer es que nos permite gestionar de una manera más fácil lo que es la base de datos. Y el Visual Studio.web Core Generation Testing, que este lo que va a hacer es que nos genera automáticamente código para así trabajar más rápido, incluyendo lo que es los controladores, las vistas y los modelos. También, para poder conectarnos con lo que es la base de datos, utilizamos los comandos en las consolas, como el que es el add migration, initial create, que es lo que nos va a permitir es establecer la conexión, y el update database, que es el que nos permite es modificar lo que es actualizar, perdón, lo que es la base de datos. Ok, ahora en el método appsetting.json, donde está el conector string, pasamos nuestros datos para poder conectar a nuestra base de datos. En nuestro caso, es el server con el server name con el SA y la contraseña, que es la que colocamos en el punto JSON. Ya con eso podemos conectarnos a nuestra base de datos. Y una vez que ya realizamos la conexión a la base de datos, podemos pasar a desarrollar lo que serían los models. Los models son, en, en este visual, los models serían la representación de las tablas del SQL Server. Entonces, eh, estos models tienen atributos y también la primary key que les corresponde. En este caso podemos ver el model curso, o bien puede llamarse objeto curso, y que su primary key es ID curso. Nuestro trabajo cuenta con los siguientes models: curso, estudiantes, matrícula, y también cuenta con la clase DBContext matrícula. Esta clase cuenta con DBSet, que también es una clase que representa lo que es la colección de todas las entidades en la base de datos. Entonces, nos ayuda a lo que es identificar todas las entidades o bien tablas que se encuentren en la base de datos. También contamos con los debidos métodos para conectar y desconectar las conexiones cuando sean debido durante el proceso de transacción. Ok, ahora en el método para crear el estudiante, tenemos este método, agregar estudiante, donde tomamos como entra como parámetro el estudiante en forma de objeto para poder agregarlo a la base de datos. Luego se hace la conexión a la base de datos y verificamos que el estudiante no exista para poder agregarlo a la base de datos. Luego, en el método try se va a agregar al estudiante con context.estudiante, y al agregarlo a la base de datos, de algo salir mal, debe de unicar la excepción y que no se agregue nada a la base de datos.
cuando todo esto pase y se cierre la conexión con el apartado Final. Ahora, con la matrícula, también abrimos la conexión a la base de datos, verificamos que la matrícula no exista para poder crearla. Luego las condiciones try y la agregamos. Y con el save chain es para guardar los cambios. A no pasar esto, en el cache va a hacer la excepción y no se va a guardar los campos en la base de datos. Y al igual que el finally para cerrar la conexión. Seguidamente tenemos lo que es el Cursos Controller, que es el controlador que nos va a permitir poder hacer el control transaccional. En primer lugar, tenemos lo que son las referencias a los controladores, matrícula y estudiante, y la referencia al ORM Entity Framework Core, además de un constructor con parámetros. Después tenemos el método index que nos va a permitir mostrar en el front-end la lista de cursos que se están agregando a la base de datos. Después tenemos el método agregar curso y tenemos la parte de cada método, el HTTP GET y el HTTP POST. El HTTP GET es para poder principalmente generar la vista. Para poder generar la vista de cada método, se le da clic derecho, agregar vista, vista de Razor, agregar. Aquí se le dice qué tipo de método es. En este caso, como se va a agregar o se va a crear un curso, sería de tipo create. La clase modelo, nuevamente, es un curso, entonces por lo tanto es curso. Y acá debemos indicarle que es view, share y layout. Después de esto se le da a crear. En mi caso no lo voy a crear porque ya contamos con las vistas. Después tenemos el agregar curso, que este método nos va a permitir verificar si existe un curso y en caso de que exista, va a abrir la conexión, lo va a agregar y va a guardar los cambios, además de que va a redireccionar al usuario al index. Y en caso de que no, lo va a enviar al control de error y va a enviar un mensaje de que no fue posible añadir el curso ni añadirlo a la base de datos. Además, tenemos finalmente el cerrar conexión de la base de datos. Después tenemos lo que es el método consolidar matrícula, que de igual manera el HTTP GET nos va a permitir generar la vista con los mismos pasos anteriores. Igual como es un método que agrega información a la base de datos, es un método de tipo create. Después tenemos el HTTP post, consolidar matrícula, que recibe la matrícula por medio del parámetro matrícula. Y aquí vamos a utilizar el método transaction scoop, que es el que nos va a permitir hacer el control transaccional. Después tenemos lo que es la línea de código que va a verificar que exista el curso. En caso de que no exista el curso, va a enviar el mensaje que dice que el curso que se quiere matricular no existe. Después verifica que también exista el estudiante y lo busca por medio del nombre del estudiante. Y agrega a la matrícula la información que son los atributos que se encuentran en cada uno de los objetos de la clase modelo, de la carpeta modelo. Y después sería lo mismo con lo que es el estudiante. Finalmente se completa la transacción y si se realizó correctamente, y se rellenaron todos los datos, la matrícula va a enviar un mensaje que dice la matrícula se consolidó de forma exitosa. En caso de que esto no sea así, va a enviar un error de que la transacción no se ejecutó correctamente. Y finalmente tenemos el método de detalles matrícula HTTP GET. También hay que generar la vista, pero en este caso sería de tipo details porque es una vista que muestra los detalles. A la hora de que se le dé clic derecho a cada uno de estos métodos, va a generar una plantilla en lo que son las vistas. Y acá pues hay que cambiar algunas cosas como son los títulos o
los estilos de los botones o el mensaje que va a tener el botón, pero principalmente esto es generado por Visual Studio. Ahora iríamos a la parte de probar que el código funcione correctamente y que el método transaccional se ejecute correctamente. Vamos a cursos, añadimos un nuevo curso. Añadimos el curso y nos vamos a los detalles. Nos aparecen los detalles de la matrícula del curso y ahora vamos a consolidar esta matrícula. Estos datos quedarían igual porque ya son datos del curso, perdón, y acá irían la cantidad de créditos. Entonces nos envía un mensaje de que la matrícula se consolidó de forma exitosa. Ahora vamos a verificar que esto sea realmente así. Está tardando un poquito en cargar. Ok, ahora sí, verificamos que se haya agregado todo correctamente. Entonces vamos a ejecutar. Aquí tenemos efectivamente que se agregó esta nueva matrícula, perdón. Y al igual que la matrícula, también se generaron las otras tablas con la nueva información respectiva. Acá se puede apreciar como cada una de ellas, bueno, voy a ejecutar una por una para que se vea mejor. Se agregó el estudiante, se agregó a los cursos, y se agregó a la matrícula. Ahora vamos a comprobar que si no se utiliza lo que es el método Transaction Scoop, que no se va a agregar información a lo que es la base de datos. Se puede apreciar que de una vez, bueno, con este comando lo que vamos a impedir es que eh, se ejecute lo que es el método transaccional. De una vez podemos ver que, bueno, todo se puso cambio de color, como un color menos tenue. Vamos a intentar consolidar una matrícula. Error en la transacción, error no se ejecutó el método transaccional. Y podemos ir también a comprobar a la base de datos que la matrícula no se realizó. Que esta nueva matrícula se llamaba prueba 1. Podemos visualizar que pues no se agregó nada a la base de datos, al igual que en las otras dos tablas. No se agregó absolutamente nada porque el método transaccional no se ejecutó. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Esperamos que sea de mucha ayuda
y que hubieran tenido la oportunidad de poder aprender cómo implementar correctamente un método transaccional.